Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora quiero hablarles acerca de la oración. Estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Ya habíamos mencionado ayer que este es, si no el primer libro que escribió el apóstol Pablo, uno de los primeros. Y aunque dentro de la lista que encontramos de los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento, arrancamos con el libro de Romanos, pero Primera de Tesalonicenses es el primer libro, y lo escribió desde Corinto, después de haber recibido un informe de cómo habían estado, cómo estaban los hermanos en Tesalónica, una iglesia que había sido formada en solamente 3 semanas. 3 semanas porque no se le permitió quedarse más tiempo allí al apóstol Pablo. Tuvo que salir porque la gente asusada por un grupo de judíos que estaban celosos de que se predicara en el nombre de Cristo, ¿no? Y celosos de la ley, empezaron a perseguir a los discípulos, y entonces Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad. Este era ya el segundo viaje misionero, y es allí donde se forma la iglesia en medio de una dificultad, una aflicción grande, una persecución contra los cristianos. Y entonces Pablo les escribe esta carta. Cuando llegamos al versículo 2, encontramos una oración que era característico en Pablo. Que quizás nosotros tendríamos que seguir estudiando las oraciones de Pablo, las oraciones de Jesús y las oraciones que encontramos en la Biblia para poder darnos cuenta de qué manera tenemos que orar. La Biblia menciona de que muchas veces no tenemos lo que pedimos porque no tenemos lo que quisiéramos porque no pedimos, porque no sabemos pedir. Y si pedimos, pedimos mal. Y entonces, ¿qué es lo que decía Pablo en sus oraciones? ¿No? ¿Qué es lo que él mencionaba en sus oraciones? Dice el verso 2, damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios. El ser agradecidos era una de las características del apóstol Pablo, un hombre lleno de fe. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder del Evangelio que predicaba. Claro, cuando ves al apóstol Pablo de esa manera, seguramente tú puedes decir, ¿cómo no? Claro, Pablo puede darle gracias a Dios porque pues ha sido beneficiado con tantas características espirituales y espectaculares. Pero ¿sabes una cosa? Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses, pero le daba gracias a Dios porque los tesalonicenses estaban pasando por dificultades. ¿No? Señor, te doy gracias porque mis hermanos están pasando por dificultades. Imagínate, no solamente era el hecho de que Pablo daba gracias a Dios porque él estaba lleno del Espíritu Santo, sino daba gracias a Dios por los hermanos que estaban pasando dificultades. Cuando nosotros, recuerden ayer, cuando explicamos esto, prácticamente hubo una persecución y los creyentes estaban siendo perseguidos. Y el principal de la sinagoga que se había convertido había sido llevado ante las autoridades juntamente con muchos cristianos, con varios cristianos. Y después de pagar alguna fianza, entonces recién los dejaron libres. Y no encontraron a Pablo y a Silas porque si no los hubieran seguramente matado, como ocurrió en otra ciudad. Entonces que lo que estaba pasando, lo que había pasado en la ciudad a causa de la predicación del Evangelio, había una persecución. Estaban pasando momentos muy complicados por ser creyentes, por haberse convertido al Evangelio. Y entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y sus oraciones eran intensas.
y hacía memoria de ellos, de cada uno de ellos en sus oraciones. Pero Pablo había recibido un buen informe que a pesar de la persecución, a pesar de la aflicción en que estaban viviendo, Pablo recordaba en ellos lo que más adelante iba a ser las 3 enseñanzas fundamentales de la iglesia, en las cuales la iglesia tiene que sostenerse siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y miren, dice allí: me acuerdo sin cesar delante del Dios y Padre del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Y aquí uno podría pensar, ¿dónde estaba la fe de los tesalonicenses si estaban pasando por momentos de dificultad? Muchas veces se confunde el término fe solamente en la esperanza de que nos vaya bien, o en la conveniencia de que me voy a sanar o recibir algún beneficio. Cuando vemos en la Biblia, la fe no solamente es un elemento o es una palabra donde vamos a encontrar nosotros provisión y la solución a nuestros problemas. La fe tiene que ver con la transformación del corazón. La fe tiene que ver con el acercarnos a Dios. La fe tiene que ver con el conocer y entender lo que dice Dios en su palabra. La fe tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia limitación y de nuestra propia condición. La fe tiene que ver con aceptar de que sin Dios, sin Cristo, no somos nada. Estamos absolutamente perdidos, pero con la fe podemos acercarnos a Dios, primeramente para hablarle de nuestra condición. Esto soy yo, un hombre que lejos de ti vive en oscuridad, un hombre que lejos de ti vive en su propio razonamiento, un hombre que lejos de ti vive siguiendo las corrientes de este mundo. En otras palabras, Pablo lo está diciendo, está agradeciendo a Dios por los hermanos que estaban pasando las dificultades, pero decía, yo agradezco por la fe, por la obra de la fe que en ellos está operando, porque su fe está siendo puesta en prueba, porque su fe los ha salvado, porque su fe los ha mostrado la luz del Evangelio. Ojo, ellos no estaban pasando buenos momentos, estaban pasando dificultades. Y en medio de su fe, inclusive, evidenciaban su amor a Dios, su amor al prójimo, su amor para con todos, los unos con los otros. Yo imagino que este amor, demostrado en ese contexto, seguramente servía para cobijar a los que como ellos padecían persecución. Seguramente servía para que se ayuden y se animen mutuamente, para que lloren juntos sus aflicciones, sus tristezas, pero también para animarse y trabajar juntos por la extensión del Evangelio, porque en medio de las aflicciones el Evangelio seguía extendiéndose. Y esto inclusive era una marca distintiva de los tesalonicenses, que el amor que en ellos había sido depositado los impulsaba a trabajar por el bien del Evangelio y por la extensión del Evangelio. Imagino incluso amando a sus enemigos, amando a sus perseguidores. ¿Y todo esto por qué? Porque ellos tenían esperanza. Una esperanza no en lo que podían ver con sus ojos. Una esperanza en donde se aferraban, como dice Hebreos, como viendo al invisible. Una esperanza que estaban fijándose con sus ojos, mirando fijamente a la ciudad celestial no hecha de manos. No estaban aferrados
a los bienes y a las cosas terrenales aquí. Pablo no los había visto. 3 semanas de trabajo eran suficientes para que estos hermanos aprendan lo básico, lo necesario para su vida cristiana, y entonces toda su vida se desarrollaron en base a su fe, en base a su amor y en base a la esperanza. ¿Ya tu fe te ha hecho ver la condición de tu vida y quién es Dios para ti? ¿Ya el amor que ha sido derramado en tu corazón se ha manifestado para poder atender las necesidades de la familia, del prójimo, de la iglesia? ¿Ya la esperanza está asegurando tu corazón libre de los temores, de las amenazas humanas, las amenazas políticas, las amenazas sociales? Como creyentes tenemos que considerar de qué manera tenemos que orar los unos por los otros, pero qué es lo que tenemos que corregir en nuestro propio corazón. Mañana continuamos en este precioso capítulo 1 del libro de Primera de Tesalonicenses. Dios te bendiga.